Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto poderles saludar en esta mañana. Espero en Dios todos se encuentren bien en casa y listos para ya tener nuestra clase del día de hoy. Y antes les invito a que podamos hacer una oración para iniciar, poner todo en manos de Dios. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por lo misericordioso, Señor, porque podemos, Padre, ver cada día en nuestras vidas tu amor, tu gracia, tu misericordia, ese cuidado especial que tienes de tus hijos, Padre. Y te damos gracias porque, Señor, aún sin merecerlo, tú nos bendices. Y Padre, en esta mañana de manera muy especial te pedimos por esta clase, Señor, la ponemos en tus manos para que tú hables, que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que nos lleve de la mano en este estudio y el que, Padre, nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra y poderla poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te rogamos todo esto, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la clase que vimos la semana pasada fue acerca de la mentira es imposible. Entonces sí se han de acordar de ella, ¿verdad, hermanos? Es imposible, y en esta clase aprendimos que algunas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, que hemos llegado a pensar o incluso decir, esto es imposible, no lo voy a lograr o no veo la salida. Y se nos hace fácil renunciar, tirar la toalla. Pero vimos, hermanos, que la respuesta a esta mentira es que como hijos de Dios no hay imposibles, porque ciertamente para nosotros mismos sí hay imposibles. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero con Dios todo es posible, porque tenemos un Dios vivo, verdadero, soberano, Señor de la creación. Incluso en Isaías 41:13, que fue nuestro pasaje base, ¿sí? Jehová dijo, no temas, yo te ayudo. Y para Dios todo es posible. Lo vimos también en Lucas 1:37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces vimos que no es cuestión de capacidades personales, no es cuestión de nuestro poder propio, sino de Dios. Dios incluso dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él, ¿sí? Él pudo experimentar la gracia de Dios en su vida, pudo experimentar el poder de Dios en él. Él vivió por debajo de la gracia de Dios. Y hermanos, vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Eso es lo que aprendimos la clase pasada. También se nos quedaron unas tareas, espero las hayan hecho, hermanos. De verdad les animo a que puedan esforzarse, realizar las tareas y poder de esta forma llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo en cada clase. Entonces, hermanos, les animo. Me va a dar mucho gusto poder recibir sus mensajes que me envíen con el resultado de sus tareas. Y bueno, en nuestra clase de hoy, hermanos, es acerca de la mentira yo puedo. Y esta mentira es lo contrario a la mentira anterior, que decíamos es imposible, pero aquí es yo puedo. Y esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. A veces nos sentimos autosuficientes, nos sentimos que no necesitamos de nada ni de nadie, ¿sí? Entonces, cuando uno dice en nuestro corazón, yo puedo, yo soy capaz, estamos confiando en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios y en descansar en su gracia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en el Señor, ¿sí? Sí, todo es posible, pero por nosotros mismos no podemos. No podemos nosotros. Yo no puedo decir yo puedo, yo soy capaz, yo hago esto, yo el otro. No, sino que todo debe de ser en el poder y en la gracia de Dios, como nos lo dice nuestro pasaje base de Juan 15:5,
por nosotros mismos nada vamos a poder hacer, nada que verdaderamente valga la pena, nada que verdaderamente trascienda en la vida y dé gloria y honra a Dios. Les invito a abrir su Biblia en Juan 15:5, nuestro pasaje base, y dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, en esta clase vamos a ver 3 puntos muy importantes acerca de esta mentira del yo puedo. Y el primer punto que quiero que veamos, hermanos, es el yo puedo y la salvación. Hay quienes piensan que por lo que hacen serán salvos. Hay quienes piensan que ellos pueden salvarse por ellos mismos, ¿sí? Solo haciendo un sinfín de obras, de cosas buenas para poder salvar. Pero, hermanos, la salvación es de principio a fin un acto soberano de Dios. Es una obra soberana de Dios de principio al fin. No hay nada que pueda contribuir o contar para nuestra salvación, ¿sí? No somos salvos por ir a la iglesia, no somos salvos por pertenecer a una denominación, no somos salvos por rezar a la Virgen o a algún santo, no eres salvo por un mérito propio que tú hagas o tengas. Esto es lo que enseñan las religiones. Las religiones se basan en una misma idea, en una misma enseñanza, y es que si una persona hace lo que se le exige dentro de esa religión, irá al cielo, y si no lo hace, pues entonces no irá al cielo. Y vean que aunque en ellas los requisitos varían de una a otra, ¿sí?, se definen por el mismo común denominador, que son las buenas obras, que son las obras, ¿sí? Enseñan la salvación por obras, y eso les hace caer en la mentira de yo puedo. Si yo hago esto, soy salvo. Si yo voy acá, soy salvo. Si yo doy esto, soy salvo. Entonces, allí se enseña que la salvación es por medio de lo que uno haga. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Miren, vamos a Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, vamos a leer unos versículos salteados, vamos a leer el 10, de ahí nos brincamos al 20 y después al 23 y 24. Dice la escritura en Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para empezar, no hay justo, no hay buenos en este mundo. Todos somos pecadores, todos somos malos. Y dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vimos que las obras de la ley no salvan. Y en el versículo 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero fíjense, somos justificados, dice, gratuitamente por gracia mediante la fe o mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación no se obtiene por lo que yo haga o deje de hacer. Es un acto soberano de Dios y Dios la da gratuitamente, dice Pablo. Entonces tú no puedes salvarte a ti mismo y nada de lo que hagas va a sumar, ¿sí?, o a contribuir para tu salvación. Pablo incluso dice en estos pasajes que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, siendo justificados, ¿sí?, gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién salva? Dios es el que salva, no el hombre. El hombre no se puede salvar. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por mucho que te esfuerces, no puedes salvarte ni contribuir a tu salvación. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice Efesios 2, 8 al 9? Vamos a ver, hermanos,
Ese pasaje, Efesios 2, 8 al 9, fíjense, dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? ¿Qué significa? Bueno, gracia significa regalo, dádiva, presente, pero en un sentido más amplio y más profundo. Gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre pecador para salvarle sin un mérito alguno de parte de él, ¿sí? El hombre no tiene participación en su salvación para ser salvo. La salvación es un regalo de Dios, no puede ser comprada ni ganada por mérito propio, solo aceptada por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Veamos qué dice Gálatas 3, del 10 al 11. Gálatas 3, del 10 al 11, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces la salvación es, dice, gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. Entonces los que se quieren justificar por la ley, o sea, por las obras propias, están bajo maldición porque no cumplen con todo lo que la ley exige. Nadie cumple los 10 mandamientos ni siquiera al 100%. Entonces, si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría, nadie sería salvo. Gracias a Dios que es por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. Imagínense cuántas personas sinceras y buenas están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del yo puedo, del yo puedo. Y aunque la salvación, hermanos, no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. Incluso Pablo lo dice ahí mismo en Efesios 2, versículo 10, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces la cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y de la motivación de las buenas obras. Y algo que nos debe de quedar claro en este punto es que no eres salvo por obras, pero sí eres salvo para hacer buenas obras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el segundo punto también importante en esta clase es el yo puedo y la vida cristiana. Y bueno, si no puedes contribuir en nada a tu salvación, ¿qué puedes contribuir a tu vida cristiana? Igual nada. Todo es obra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando uno tiene habilidades especiales, tiene talento, es fácil caer en el orgullo. Es fácil decir, mírenme a mí, vean, yo sí puedo, yo soy más que el otro, más que los demás. Pero Dios permite que tengamos ciertas debilidades para recordarnos que sin Él nada podemos lograr. Por eso Pablo dijo ahí en 2 Corintios 2:10, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces es el poder de Dios y no nosotros. La debilidad es una manera efectiva de recordarnos nuestras limitaciones, ¿sí? Y eso nos permite refrenar nuestro orgullo y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces, esta es una mentira decir, yo puedo, yo soy capaz, cuando la esencia de ser
cristiano es dejar que Cristo viva a través de nosotros y desarrollar ese estilo de vida que Dios espera de cada uno de nosotros. Fíjense, Gálatas 2, versículos 20 al 21. Gálatas 2, 20 al 21 dice la palabra de Dios: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y fíjense, esto es algo muy importante. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, la justificación de nuestros pecados, entonces por demás murió Cristo. Entonces la justificación de nuestros pecados es no por lo que nosotros seamos capaces de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjense, en Juan 15, Cristo dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Vamos a ver qué nos enseñan los versículos 4 al 5 de este pasaje. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, lo que nos enseña estos versículos sobre la idea o la mentira de yo puedo solo es que solos no podemos. Dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Por eso dice, necesitamos permanecer en Él, permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Bueno, la palabra permanecer significa quedarse, persistir, morar. Eso significa, y habla de una relación estrecha, íntima, personal. Entonces la permanencia en Cristo es una evidencia de nuestra salvación como hijos de Dios. El creyente que permanece en Cristo reconoce que por Él mismo, dice, nada puede hacer. Fíjense, incluso veamos ahora Santiago 4:6. Vamos a ver ese pasaje de Santiago 4:6. Dice ahí Santiago en el versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a quienes, hermanos, ¿a quienes resiste Dios? Dice, a los soberbios. Entonces, en lugar de decir con orgullo, con soberbia, yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de nadie, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia Dios? Fíjense en los versículos 7 y 10, dice ahí Santiago en el versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Someternos a Dios, a su voluntad, y decirle, Señor, ya no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, nuestra actitud ante Dios debe de ser, dice, de sometimiento y humildad a Él, reconociendo que sin Él no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dios es el que da el crecimiento en nosotros. Por eso Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento. Entonces, muchos dicen, yo soy capaz, yo soy muy inteligente, yo tengo muchas habilidades, ¿sí? Pero hermanos, en la carne se puede hacer mucho y hasta cumplir o construir algún ministerio que pareciera tener éxito. Pero, ¿qué va a permanecer cuando Dios examine
todas las cosas, ¿sí? Porque hay unos ministerios que son obra de Dios, pero hay otros que son monumentos de hombres que se desvanecerán cuando Dios examine. Lo que va a permanecer delante de Dios es solo lo que se hizo en sus fuerzas y para gloria y honra de Él, ¿sí? Y bueno, el tercer punto, hermanos, de nuestra clase de este día es el yo puedo y el legalismo. Pero ¿qué es el legalismo en la iglesia, hermanos? Bueno, el legalismo es el uso excesivo e inapropiado de la ley. Un legalista es una persona que se ocupa por aplicar de manera explícita y literal las leyes, anteponiéndose él a todo, ¿sí? El legalista incluso se siente seguro de su condición, que puede llegar a excluir a los demás, incluso dando su propia interpretación de las leyes. Y esa persona legalista toma partes específicas de la palabra para su propio beneficio, e incluso da un significado a la escritura que él desea, y él hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. Ese es un legalista. Y cuando la vida cristiana se centra, ¿sí?, en el yo puedo, llega a ser una vida de esfuerzo propio. Se convierte en otro evangelio, lo cual es reprobado por Dios, como nos lo dice Pablo también ahí en Gálatas 1, versículos 6 al 8. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de él, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces algunos enseñan, dice Pablo, un evangelio diferente. Por ejemplo, hay quienes enseñan un evangelio de obras, otros enseñan un evangelio de prosperidad, de cosas materiales, y otros enseñan un evangelio de mandamientos de hombres. Y este último es un evangelio que lleva a las personas al legalismo, a imponer incluso cargas que ni siquiera ellos mismos son capaces de llevar. Incluso un legalista mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en su propio ojo. Por eso es que Pablo, incluso aquí en esta carta a Gálatas, está tratando el problema del legalismo, porque había algunos que querían exigir a los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión e incluso que hicieran las prácticas de la ley, que vivieran bajo la ley. Y hoy sucede lo mismo en nuestros tiempos. Algunos hermanos se sienten superiores a otros que no cumplen con abstenerse de ciertas listas de actividades prohibidas. Y como no cumplen, pues los que supuestamente cumplen se sienten superiores a ellos. Y los presionan a los demás con críticas, les avergüenzan en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno, a tener ese crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, el legalismo trata siempre de impresionar a Dios y a los demás creyentes, de decir: véanme, yo sí puedo, véanme, yo sí cumplo, véanme, yo sí esto, yo sí el otro, y descalifican a todos los demás que no son como ellos. Entonces debemos de evitar estas tres prácticas. Debemos de evitar el yo puedo, el yo soy capaz, y decirle: Señor, nada puedo hacer si no permanezco en ti. Por eso, hermanos, esta semana nuestra tarea va a ser examinar nuestra vida cristiana y ver si alguna vez hemos caído en alguna de estas prácticas que, lejos de contribuir a nuestro crecimiento y madurez espiritual en nuestra vida cristiana, solo nos afectan y refrenan un verdadero crecimiento
en nosotros. Y debemos de ser humildes para reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nuestros propios medios nunca vamos a poder hacer algo verdaderamente valioso para la gloria de Dios. Eso es algo que debemos de reconocer. No vamos a poder hacer nada verdaderamente valioso para la gloria de Dios y para nuestra vida cristiana apartados del Señor. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y bueno, también, hermanos, vamos dentro de esta tarea, también vamos a reconocer que si eres lo que eres, solo es por la gracia de Dios, ¿sí? Y sea agradecido con Dios por lo bueno que ha sido contigo en tu vida. Digamos como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y bueno, también, hermanos, esta semana comenzaremos a leer el libro de Hechos y vamos a empezar con 2 capítulos por día, ¿sí? En esta semana, 2 capítulos diarios, y vamos a memorizar Juan 15:5, que es nuestro texto base, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esta es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste pasar examinando tu palabra. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Señor. Y Padre, te rogamos que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente para que no se nos olvide y para que meditemos en ella de día y de noche, Padre. Pero también en nuestro corazón para que la podamos poner por obra, Señor. Para que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por este tiempo que nos permites tener como iglesia en unidad, Señor, aunque a la distancia, pero unidos, Señor, en mente, corazón y espíritu, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y no olviden mandar sus tareas a mi WhatsApp personal y compartirme sus experiencias. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó